lo escuchan por acá Ajá. y usted lo escucharía por acá. Bueno, Pero hasta que no haya alguien más no vamos a saber. muy bien. Este, Si quiere subir la cámara porque se la puse como acá. Justo sacar a la señora. Mira, todos los días 2 veces al día. ¿así? No estoy acá. ¿De dónde lo voy a tocar? Estudia algo de música en el Instituto de Arte. Ni siquiera es de la UNLP. No somos suicidas. Exacto. Acá vez se puso a dar videos de una orquesta. No, pero yo sé que, bueno, ¿Se no, hace bien?
escucho. Bueno, ahora sí. ¿Cómo les va? Un poco de más calor y un poco más cómodos algunos en sus casas. Ahí veo que hay otros estudiantes que están en la facultad. Bueno, lo que demuestra esto y lo que nos deja el saldo de la pandemia es que esta herramienta del Zoom es útil. No deja de ser una herramienta que nos pone a alguna distancia, pero nos permite dar la clase. Así que bueno, más allá de los inconvenientes por ahí de audio que hay, es bueno. Yo le voy a pedir a todos los que están con que habiliten pantalla, los que están presentes, los que puedan hacerlo. Hay quienes no pueden, descarto que están presentes, pero en la medida que puedan eh, estar en pantalla, mejor así. Entiendo que las intimidades y las cuestiones de los hogares a veces no permiten eso, así que no habría problema. Les voy a pedir, habíamos quedado que ustedes me debían una lista de asistencia, y la asistencia de hoy, no sé si está Camila presente, ahí estás Camila, sí, ¿cómo te va? Camila, si vos podés tomar un registro de todos los estudiantes que están acá, aún los que no tienen habilitada la pantalla, y tomes la asistencia de todos, pues si puedes hacer una captura y después lo pasás tranquila mejor, así no te perdés la clase, y bueno, con eso después le pasamos a la profesora adjunta la asistencia de todos ustedes. En relación a la jornada, ahí va a haber una modificación en el tema, esto por decisión del titular. Yo les pensaba dar algo de anticresis, pero como ustedes han estado viendo con él la parte general del derecho real de garantías, hasta el día de ayer, hoy vamos a saltear el tema de anticresis porque todavía no está concluido, y por supuesto que el tema de anticresis va a formar parte de la jornada del día lunes, es decir, que todos ustedes en el horario de la Comisión de Derechos Reales deben asistir a esa jornada. Es como que la clase se da en las jornadas. Esto va a ocurrir tanto para ustedes como para todos los que cursan materias vinculadas con el derecho privado. Es una jornada, un día solo, una jornada distinta, los molestamos hasta ahí, pero bueno, hoy tienen la ventaja de que están acá sin moverse algunos de sus casas. Así que Profe, disculpe, le hago una consulta. sí. Algunos cursamos de 9:45 a 11:15 administrativo. Llegaríamos a las 12. Bueno, mandamos, no yo, sino a través del director del área, un comunicado que aquellos estudiantes que no pudieran asistir en el horario específico contemplado para la Comisión de Reales, deben asistir durante la jornada, en cualquier horario. Pueden adelantarse, pueden retirarse antes, o pueden asistir a la tarde si por cuestiones laborales o cualquier otra cuestión no pudieran estar. Lo importante es que asistan. ¿Por qué? Ustedes van a decir, bueno, pero van a dar derecho de daños que yo ya aprobé, ¿sí? Pero el criterio es que estas jornadas preparatorias de las jornadas nacionales, es que todos los temas que comprenden al área son transversales a la formación de ustedes. De modo que acá no se trata de si ya aprobé o no la materia, sino de que hace a la formación de ustedes, que hoy lo hacen como estudiantes y que prontamente lo harán como futuros graduados. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Sí. Mire, yo Buen trabajo día, todo. no sé quién me habla. Masud Domar. Toma. Sí, acá lo Bien. veo, ¿cómo le va? Bien, estoy acá desde el centro de estudiantes saliendo. Sí, lo veo, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Pedí permiso en el trabajo y no sé si pueda llegar a la charla porque yo trabajo de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Y a mí me prestan, o sea, me dan permiso para salir, para venir acá a cursar. Ahora Bueno, no sé a cómo ver, puedo hacer para... no, el criterio es la cursada, a ver, porque es sencillo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién es, si lo puede mutear, o es en la facultad, es usted, Omar. La cursada es en el Colegio de Abogados por una cuestión de calefacción, ¿sí? Pero la cursada es en el horario
de la Comisión de Reales, que no recuerdo ahora cuál es el horario, pero es muy cercano al horario de clase habitual, si no es que coincide justamente en ese horario, la cursada es en la jornada en la sede del Colegio de Abogados. De modo que eso es cursar, Domar, eso es cursar. Donde usted va en el trabajo, no le voy a decir, voy a cursar. La cursada ese día es ahí, porque justamente coincide el tema de anticrisis con el tema de derechos reales de garantía que ustedes están empezando a ver, ¿sí? O sea que lo único que hacemos es que ese día no es por Zoom, es por ¿Cuándo sería presencia. eso? Bueno, ¿Cuándo sería? eso yo lo comunicamos nosotros, Camila, ustedes, el centro de estudiantes lo está Sí. comunicando por Y las pasé redes. cronograma por el grupo también, de Bueno, WhatsApp. tienen todos el cronograma, está avisado los representantes estudiantiles de ustedes a través del SED, es el día lunes, solo es un día la cursada, en lugar de ser por Zoom, es en la sede del Colegio de Abogados. ¿Sí? O sea que ustedes lo único que tienen que hacer es trasladarse en ese horario. ¿Está claro? ¿Esto no ofrece dudas? Nada, es una oportunidad que tenemos de hacer algo diferente, una clase diferente. Entonces, por eso ustedes tienen que dar la asistencia ahí. Perfecto, profe. Bien. Roque, vos, perdón que hago estas interrupciones porque ahí mandan mails preguntando algo que por ahí me parece que es claro, pero bueno, alguno quizás no lo entendió o no vio el mail o no vio el mensaje al que refiere Camila. Roque es un estudiante que ya aprobó derechos reales, vieron cómo vuelven a las clases, y Roque, leí tu trabajo, te voy a mandar Roque va a participar el día lunes, va a hacer un aporte en relación al derecho real de anticrisis, y leí tu trabajo, me falta puntualizarlo y hacerte la devolución. Esta clase va a versar hoy sobre derechos intelectuales. Yo no sé si vos te querés quedar, estás en libertad de acción, o preferís obviarla. No quiero demorarte con esto. Te doy la libertad porque entiendo que no, tal vez tengas que hacer otra cosa y no te quieras quedar. Pero yo te voy a contestar el mail. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Hay un grupo, ustedes me mandaron un grupo de 18 personas, van a simplemente tener una pequeña participación en esas jornadas, en el horario consignado, tienen que elegir 1 o 2 representantes, o 3 representantes, no más, y van a tener que puntualizar cuáles serían los aspectos que deberían eventualmente, de acuerdo a lo que ustedes han leído, modificarse o repensarse en torno al derecho real de anticrisis para que sea factible su utilización en la práctica, porque es un derecho que está un poco adormilado o adormecido en su implementación práctica. No obstante, hacer uno de los derechos reales enunciados en el número clausus, como ustedes vieron en la teoría general. Eso es una pequeña participación, porque lo que estamos provocando y tratando de hacer es que generar una clase distinta y que ustedes empiecen a implicarse en esto de la investigación, en esto del estudio, en esto de poder participar, y que no siempre sean espectadores de las clases, porque de hecho esto es para ustedes. Entonces, y además vean a sus profesores desde otra perspectiva y vean cuál va a ser el trabajo de la doctrina en Mendoza. Algo que no ven a diario. Ustedes leen en los textos, la doctrina dice, bueno, la doctrina debate. Entonces, esa es un poco la idea que ha tenido el director del área, de generar algo diferente. Bueno, digamos, la síntesis de esta tarea que les hemos encomendado, ustedes les voy a pedir que me lo envíen en el día de mañana, ¿sí? Estas pequeñas líneas que 1, 2 o 3 van a decir, junto con otros estudiantes que van a estar de civil, parte general, de obligaciones de familia, hay cátedras que va a haber otros estudiantes, no van a estar ustedes solos, me envíen esas pequeñas conclusiones para que yo les haga las correcciones y ustedes, o la devolución de lo que han hecho, que van a ser un par de líneas no más, para que puedan referir a ellas el día lunes. ¿Está bien? Profe, ¿Está ahí?
eso le iba a preguntar, si mi trabajo lo adhiero al de los chicos o cómo lo hacemos. Y Sí, ya, yo creo que sí, Roque, sí, porque es un bien. trabajo en equipo. Sí, 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 Entonces por eso, por vos te eso. tenés que sumar. Vos lo Yo, hiciste de una perspectiva constitucional y ahí lo que hay que hacer, más de que poner el énfasis en que hay que implementar, que está bien lo que hiciste, implementar el derecho de anticrisis, puntualizar cuáles son los aspectos que habría que potenciar, ¿sí? O que habría que ser objeto de una eventual reforma. Esto ustedes no lo dicen desde la forma, lo dicen de lo que han leído los autores. O sea, ustedes van a referir a lo que han dicho los autores, porque ustedes no tienen una opinión formada todavía. Entonces dirán, bueno, de acuerdo a lo dicho por, no sé, Guardiola, de acuerdo a lo dicho por Kipper, o Hayton, o Mariana de Vidal, sí, porque ustedes van a referir a lo que han leído. ¿Esto es claro? Entonces sí, Roque, vos te tenés que sumar a los chicos. Por eso yo había hecho el contacto a través de Camila y te mandé mail para que te unan. bien, Para bien. que, Bueno, entonces igual yo en mi trabajo se lo mandé a Camila, que ellos perfecto. que ellos lo adhieron y después, bueno, Me quedó envían a uno. mí, la síntesis de eso me lo envían a Sí. mí, yo les hago la devolución. Y Yo la quería, Ahora, por eso yo no, quería esperar las devoluciones suyas para corregirlo claro, y claro, por eso quiero uno claro, ahora que nos queda unificar los trabajos. el criterio. Bueno, yo les voy a Sí, hacer una devolución y alguna corrección que haya que hacer, o a veces un ajuste, para que ustedes puedan expresar eso. Y ustedes van a seguir con Anticresis después viéndolo, posiblemente conmigo, porque la idea es que ustedes no hacen una ponencia, simplemente es un aporte, un pequeño aporte. Bueno, yo les envié esta mañana muy temprano, esto es algo que ustedes pueden acceder por Google muy fácilmente, a través de Infoleg o a través de cualquier otro sitio de internet, la ley 11723, que es la ley que regula el régimen de la propiedad intelectual. Como se lo mandé a Camila para que le llegue a ustedes un sitio donde podían acceder a esa ley eh, que está actualizada con la última reforma, pero bueno, si la tienen impresa en papel o la tienen de otro sitio, también la pueden utilizar. El tema que vamos a ver, por supuesto que es un tema muy amplio, es un tema que de mucha actualidad, a punto tal que en muchas currículas los derechos intelectuales pueden formar parte de una materia, ¿sí? O bien forma parte de las materias de capacitación o de posgrado. Es un tema que es muy interesante, que podría ser fruto de una eventual especialización de cualquiera de ustedes y de mucha perspectiva hacia el futuro. Por supuesto que con esto que les estoy diciendo no vamos a pretender que en el marco de la materia ustedes sean unos conocedores acérrimos de esto, porque de hecho quien les habla tampoco es un especialista en propiedad intelectual. Simplemente lo que queremos traducirles es que ustedes sepan que esta categoría de los derechos intelectuales es una categoría que ya hoy tiene autonomía disciplinar, ¿sí? Ha llegado a tener autonomía disciplinar y está en el ámbito de los derechos reales, está en el programa. Ustedes van a ver que algunos autores, porque tiene que ver, se vinculan con la propiedad, con las propiedades especiales, entonces ustedes van a ver que hay algunos puntos de conexión o algunos puntos de contacto entre esta categoría y los derechos reales. Pero es una categoría que tiene autonomía, ¿sí? Y que no entra o no cuadra o no encaja en la clásica división dicotómica que existe entre la categoría de los derechos reales y la categoría de los derechos personales, que son aquellas categorías en las que casi todas las legislaciones se basan. Es decir, sería lo que un autor, un referente belga de otra época, que se llamó Picard, una categoría, voy a ir por el chat para poner el nombre, ¿eh? Vamos a usar el chat como pizarrón, ¿sí? Picard conoce como, ahí fui por el chat,
bueno, quedó con minúscula, su nombre propio, Picard definió como una categoría sui generis. ¿Qué significa que es una categoría sui generis? Significa que es una categoría propia en su especie. Es decir que, reitero, no cuadra en esa clasificación dicotómica de derechos reales y personales que vimos al principio, cuando empezó este curso, cuando veíamos las categorías de derechos y las diferencias, las relaciones de semejanza, que era la patrimonialidad, y las diferencias que tenían, que las habíamos enumerado, y eran unas cuantas. Recuerdan y se ubican. Esta categoría no encaja. Sin embargo, tiene algunas cuestiones y tiene un aspecto, que es la patrimonialidad, que es común. Un aspecto, porque en realidad los derechos intelectuales son derechos complejos, ¿eh? Tienen un nivel de complejidad. ¿Qué es lo que primero tenemos que aclarar? Bueno, en primer lugar, que cuando nos referimos vamos a trabajar con la ley y tener a mano la ley, y vamos a ir, por una cuestión de tiempo, no va a tener la magnitud que a veces tienen las clases, estas clases, vamos a tener que comprimirnos un poco para poder ver otros derechos, otros temas que nos quedan pendientes. Lo primero que tenemos que aclarar es el alcance terminológico que tiene el término propiedad intelectual. Es decir, cuando hablamos de propiedad intelectual es una categoría amplia, ¿sí? Es una denominación amplia, tiene un alcance terminológico amplio, ¿sí? Y dentro de lo que es la propiedad intelectual quedan comprendidas o se agrupan lo que se considera como el derecho de autor, ¿sí? O la propiedad intelectual propiamente dicha, específica. Es decir, dentro de lo que es la propiedad intelectual tenemos que es una, en sentido lato, ¿sí? La categoría en sentido lato, en sentido amplio, y comprendido dentro de ese amplio bloque o esa categoría que es la propiedad intelectual, tenemos el derecho de autor o propiedad intelectual propiamente dicha, específica, no genérica, y también tenemos el derecho de propiedad industrial, que dentro de esa taxonomía se agrupa lo que serían las patentes, los modelos y las marcas, ¿sí? Vamos a ver, y casi toda la clase se va a enfocar hoy en lo que se vincula con el derecho de autor, que es hasta donde más o menos dentro de este curso llegamos por una cuestión de tiempo, descartando que muchas otras de las cuestiones que ustedes que comprenden a este derecho, a esta propiedad intelectual, ustedes la ven en otras materias, como ya me dijeron que la ven en derecho comercial. Y que ahí seguramente han visto o han referido a los acuerdos TRIPS y demás, porque es muy extenso. Entonces vamos a puntualizar por dónde tendría que pasar el foco, ¿sí? De lo que ustedes tendrían que manejar dentro de este curso. En primer lugar, dijimos que a esta categoría, bueno, perdón, la ley que regula, o el régimen legal, o el marco legal que regula el derecho de autor, es la ley 11.723, y la reforma, que forma parte de ese contenido, de ese sitio, está esa ley reformada, que es la ley 25.036, que es la última modificación que se le ha hecho a la ley 11.723. Ese es el marco legal o marco regulatorio. Aunque desde una perspectiva constitucional, ¿sí? Desde una dimensión constitucional, ustedes saben que los derechos o la propiedad intelectual queda comprendida en el concepto de propiedad enmarcado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que ustedes esto lo tienen que tener en claro porque el derecho civil, por supuesto, y el derecho de propiedad en sentido constitucional, ustedes ya vieron que es un concepto más amplio, ¿sí? Propiedad y dominio son conceptos diferentes. Entonces retomamos ese concepto previo que ustedes tienen entre la diferencia de propiedad y dominio, y tienen que tener claro que la propiedad intelectual está íncita en el concepto de propiedad en sentido constitucional y el sentido que le ha dado la Corte Suprema en los distintos fallos, Bourdieu y demás que hemos visto o que han visto
cuando vieron dominio. El artículo 17 de la Constitución Nacional les habla de la inviolabilidad de la propiedad, ¿sí? Y vienen a reglamentar, viene a establecer esta garantía de inviolabilidad de la propiedad. Dice que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, esto ya lo conocen, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Artículo que permanentemente ustedes echan mano cuando ven expropiación, cuando ven propiedad, cuando ven propiedad intelectual. O sea, propiedad en sentido amplio. En la parte, el artículo 17 casi infine, les dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. ¿Sí? Y en última parte del artículo les habla de la confiscación. Esa es una pregunta que a veces le hacen entre la diferencia entre expropiación y confiscación. Es una pregunta que se suele hacer en el marco de la evaluación. Pero bueno, concretamente el artículo 17 nos habla entonces de la propiedad intelectual. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es la protección que el sistema, o que la ley, o el sistema en general, sistema jurídico, otorga al autor de una obra científica, literaria, artística o didáctica que es producto de la creación del intelecto. ¿Sí? Es producto de la creación de su intelecto. ¿Qué es el intelecto? Es una facultad mental, ¿sí?, que tiene el ser humano. Es una potencia que tiene el ser humano de crear. ¿Y qué es lo que hace el sistema jurídico en general? Viene a tutelar, o a proteger las creaciones intelectuales. ¿Qué creaciones intelectuales protege? Bueno, ustedes van a ver que el artículo 1, ¿sí?, de la ley 11.723 hace referencia a los derechos de autor, pero desde una perspectiva amplia, comprendiendo esta amplia categoría de derechos intelectuales, la ley protege no solo las creaciones intelectuales que correspondan al derecho de autor, sino que también quedan comprendidos los inventos, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos, etc. Entonces, todo eso es producto del intelecto y de la creación humana, que es la potencialidad y es aquello que viene a proteger. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que se protege? Se protege la obra, se protege al ser humano y se protege eso que se plasma en la obra. Vamos a ver concretamente cuál es el objeto sobre el cual recae el derecho de propiedad intelectual. Bueno, en primer lugar, acá vamos a hacer un desdoblamiento para que ustedes puedan comprender. La propiedad, el derecho de propiedad intelectual recae, en primer término, sobre un objeto que es inmaterial, ¿sí? Ese objeto inmaterial que es, escuchen bien, la creación espiritual, producto del intelecto humano. Piensen en una obra pictórica, piensen en una pieza musical, piensen en una película, en un film, piensen en una obra de arte, una pintura, ¿sí? Entonces, hay un objeto que es inmaterial, que es esa creación intelectual producto del intelecto humano, ¿sí? Y esa creación intelectual o esa creación espiritual se denomina en la literatura, en la doctrina, corpus mysticum, ¿sí? Voy a ir por el chat. Es lo que se ha denominado, lo que se denomina corpus mysticum. Yo les voy a mandar un capítulo de un libro donde vuelve a referir a todo esto que estamos hablando, para que ustedes tengan una síntesis y puedan estudiar el tema de ahí, que es sintético, les va a servir, es claro, corto, y bueno, dado que tienen poco tiempo, les va a servir. Todo esto se repite en ese capítulo. Corpus mysticum. Ese corpus mysticum, es decir, esa creación espiritual, acá tenemos que hacer un trabajo de abstracción, ¿sí? Pensar que hay atrás de una obra de arte hay una creación espiritual, ese corpus mysticum,
se traduce o tiende a materializarse en bienes corporales, ¿sí? Esos bienes corporales o tangibles es lo que en la doctrina se llama, o en la literatura relativa a la materia, se llama corpus, voy por el chat, mechanicum. ¿Sí? Corpus mechanicum, ahí voy. Es decir, una cosa es la creación producto del intelecto, ese objeto que tiende a lo inmaterial, y otra cosa es la concreción de esa obra. ¿Sí? Preguntas pueden hacer cuando avanzamos un poquito más, pero estén listos por si hay alguna pregunta que hacer, que no comprendan esto. Y esa tendencia a materializarse o a plasmarse o a concretizarse en un objeto material es a efecto de que el otro lo perciba a través de los sentidos. El oído si es la música, la vista si es una obra pictórica, ¿sí? Etcétera, una escultura, ¿sí? Pero hay una creación intelectual, hay un objeto que es intelectual y que se traduce en ese corpus místico en un corpus mecánico. Tiene que existir esa materialización. ¿Sí? ¿Está claro eso? Que será una pieza musical, será una escultura, será un cuadro, una obra de arte, o será un texto, un libro. ¿A quién se le confiere ese derecho de propiedad intelectual? Se le confiere a las personas. Es conferido por el sistema jurídico ¿para qué? Para tutelar sus creaciones, ¿sí? Producto de su mente, y se le otorgan a esa persona derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un tiempo determinado. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué aspectos tiene derechos por siempre durante toda su vida y qué derechos son por un tiempo determinado. El artículo 1 de la ley, bueno, perdón, vamos a hacer una aclaración previa. Decimos que el objeto sobre el cual recae se trata de bienes. Cuando hablamos de bienes, técnicamente hablamos de que ese bien, que se protege, tiene significación económica. Entonces, si ese bien tiene significación económica, un bien que no es una cosa, técnicamente es un bien, es un concepto más amplio, ahí tienen que ir al concepto de bienes de la parte general del derecho civil, decimos que ese bien integra el patrimonio, es decir, tiene significación económica. Y por supuesto también integra el concepto de propiedad en sentido constitucional. ¿Sí? Y lo que tiene en común este derecho, estos derechos intelectuales, es que todo el sistema tiene algunas vinculaciones con la categoría de los derechos reales, porque estos derechos son oponibles erga omnes, es decir, son absolutos en términos de oponibilidad, son oponibles respecto de todos. Eso es lo común. Y también un aspecto de la patrimonialidad que es común a la categoría de los derechos personales y a la categoría de los derechos reales. ¿Sí? Pero son oponibles erga omnes. En lo que hace al derecho de autor, ¿sí? Que es el que trata la ley 11.723, y les dice régimen legal de la propiedad intelectual, pero es de la propiedad intelectual propiamente dicha, o sea, los derechos de autor, el artículo 1 les dice que este derecho de autor subjetivo, complejo, establece que el objeto, el artículo 1 establece que el objeto de protección es la obra. Esta obra que se desdobla, este derecho complejo se desdobla en dos aspectos. Entonces, una pregunta que se hace en la evaluación. Esta complejidad que tiene el derecho de autor o el derecho de propiedad intelectual propiamente dicho, tiene una complejidad. Tiene un aspecto que es patrimonial, ¿sí? Y tiene otro aspecto que no es patrimonial y que tiene que ver con la creación.
lo que se protege es la obra, tanto la creación del intelecto como esa materialización traducido en un objeto, o en una pieza musical, o en un film, o en un programa de computación, por ejemplo, que también quedan comprendidos, ¿sí? El artículo 1 les dice que a los efectos de la presente ley, y acá es tengan en cuenta que el artículo 1 es una enunciación ejemplificativa, ¿sí? Es una enunciación que nos refiere a la materia protegida. ¿Cuál es la materia protegida por la ley 11.723? Es una enunciación meramente ejemplificativa, es decir, se vincula con lo que sería un numerus apertus, un número abierto. Podría, y esto vinculando con lo que ustedes conocen, o en sentido contrario a lo que ocurre con los derechos reales, aquí las obras protegidas gozan de amplitud. Entonces les dice el artículo 1 que las obras científicas, literarias, si me siguen ustedes con la ley, les va a resultar más ameno, científicas, literarias, artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, dibujo, pintura, escultura, arquitectura. Como ven, son todas producciones del intelecto humano, ¿sí? Entonces, este artículo lo que viene a hacer es una enunciación de la materia protegida y es meramente ejemplificativa. Es un número abierto, porque podrían haber otras. Piensen que, por ejemplo, los programas de computación se incorporaron con ulterioridad a la entrada en vigencia de esta ley 11.723. Y podrían existir otros más que hoy no existen y que hoy no sabemos. Por eso esa ventana abierta que siempre deja el artículo 1 de la ley. Algo que es muy importante y que tiene que ver con esto del soporte material, es que toda creación del intelecto, este corpus mysticum al cual refieren los autores, mysticum como sinónimo de espíritu, ¿sí? De creación, va a estar protegida por la ley 11.723, por el derecho de autor, siempre y cuando esa expresión esté concretizada en una, esté concretizada, ya esté traducida o concretizada en una obra. ¿Qué significa esto? Significa que, como dice la última parte del artículo primero, la protección del derecho de autor abarca la expresión de ideas. Es lo que se conoce como principio de expresión o concretización, ¿sí? Pero no protege las ideas por sí mismas. Es decir, yo tengo una idea, la tengo que concretizar, la tengo que plasmar, ¿sí? No tengo una idea y la tengo en mi mente, la tengo que dar a conocer. La tengo que dar a conocer por el soporte que esa obra amerite, ¿sí? Por el soporte material o que esa obra amerite, ¿sí? Pero debo darla a conocer. No, si no la doy a conocer y si no concretizo, en ese sentido no está el alcance de la ley. Y esto es lo que dice la última parte. Una pregunta, profe. Sí, sí. O sea que hay que materializarla o con solo expresar la idea sería suficiente. Bueno, por eso dije, según el soporte que la obra tenga, hay que darla a conocer. La materialización, porque por ejemplo, hay creaciones, te dice, por ejemplo, vamos a leer la última parte del artículo primero. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Es decir, que no tiene que ver con la materialización en sí, sino que tiene que ver con el dar a conocer. Una creación es producto del intelecto, hay un proceso, ¿sí? Un proceso que ha llevado, por ejemplo, a que una
fórmula o un concepto matemático o una operación, Pero, profe, sí. si es oponible erga omnes, tiene que estar, se tiene que haber un registro de esa obra para que pueda ser oponible, supongo. Bueno, por ¿No? supuesto, pero eso vamos a la registración que va más adelante. Lo que yo quiero Pero- significarles con esto, y que es lo que vino a producir este artículo, a modificar, la protección de derechos de autor, abarca la expresión de ideas. O sea que esa idea es producto de un proceso intelectual, no es producto de una idea que se me ocurrió en la ducha. Y si se me ocurrió en la ducha, porque dicen que las mejores ideas cierren ahí el... Ah, Sí, te perdón, hago una no, pregunta. es usted, perdón. Sí, porque Sí. se dicen que las mejores ideas se ocurren en la ducha. Esa producción, ¿sí? esa idea, tiene que estar plasmada y tiene que concretarse. Por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo soy el inventor de la vacuna, del coronavirus, vamos a suponer, una Sí. vez que se sacó eso y yo la inscribo esa fórmula, recién voy a estar protegido por el derecho. Bueno, espere, vamos más, él da la clase, está bien, pero bueno, vamos más adelante. Lo que yo quiero decir es que tiene que haber, está bien, Tomar, lo que dice, pero bueno, vamos a hablar después de la registración. Yo lo que hablo es que si yo quiero después invocar esa protección a través de una acción, yo no puedo decir, yo tuve la idea, sino que yo la debo haber hecho, dado a conocer esa obra, a través del soporte material que sea, ¿sí? ¿Me entienden? No puedo decir, esa idea era mía. Bueno, obviamente, para poder probar que esa idea era mía, la debo haber plasmado. Este agregado vino justamente, ustedes van a ver en el material que yo les voy a mandar, este agregado se vinculó con los programas de computación. Es la ley 24.425 vino a agregar la protección del derecho de autor y la necesidad de este principio de concreción. Esto se vincula con una reforma que tuvo la ley. Entonces, la pregunta es, ¿protege la mera idea? No, para eso es necesario respetar el principio de concreción, esa obra debe haberse concretado. No es una mera idea, era mi idea, no, yo debo concretar. Después vamos a hablar de la registración. Es importante también que sepan que al titular al titular de este derecho de autor se le confieren facultades exclusivas y cuya manifestación se va a traducir en acciones. Todo reconocimiento a una prerrogativa o una facultad exclusiva, su emergente a ese reconocimiento o su manifestación sería un sistema de acciones. Esto como ocurre con todas las prerrogativas o derechos. ¿Sí? Bueno, dijimos que estos derechos son patrimoniales y son absolutos, porque integran el patrimonio y tienen oponibilidad erga omnes. El artículo 2 de la ley les habla de las facultades amplias que tiene el autor de la obra. El autor de la obra. Pero antes de eso, vamos a ver quiénes son los titulares. Porque podría ocurrir que en el marco de la evaluación les pregunte, ¿quiénes son los titulares? Y ustedes digan, el autor. Bueno, vamos a saltear el artículo 2 por un momento, y vamos a ir al artículo 4, ¿sí? Que les dice que son titulares, o sea, quiénes son los sujetos legitimados, quiénes son los titulares. Acá sí es taxativo la enunciación del artículo 4, y les dice que son titulares el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, y los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican, transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Y las personas físicas o jurídicas,
¿sí?, cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Este artículo, este inciso D del artículo 4, ¿sí?, implica una presunción iuris tantum de la cesión del derecho al empleador. Se implica una presunción iuris tantum, es decir, tiende esta presunción a facilitar la prueba, y la ley presume que el dependiente ha cedido ese derecho al empleador. Programas de computación, ustedes de eso saben más que yo, pero entiéndase programas, por ejemplo, como Microsoft Office, Google Chrome, no sé, Linux, iTunes, todos esos programas que puede haber. Entonces, en el marco de una relación laboral, la ley presume que si yo trabajo en Google, por ejemplo, o en Microsoft, el producto de ese diseño de programas de computación, existe una cesión de derechos a favor del empleador, ¿sí? Y esta reforma de la ley tuvo este agregado. Ustedes van a ver que la ley dice que es una incorporación, el inciso D es una incorporación que hizo la ley 25036 en el año 98, es por un juicio, por un caso que dio lugar a esta cuestión, y que si puedo se los voy a llegar a mandar. Voy a tratar de mandárselos. ¿Qué es lo que dio lugar? ¿Cuál fue el fallo que dio lugar a este artículo cuarto, inciso D? Pasa que no los quiero llenar de material porque están apremiados y me van a protestar. Quiero decirles algunas cosas significativas de este tema, por si les tocara, ir a lo puntual. Hacemos foco en lo puntual. Pero bueno, además de las personas físicas o jurídicas en un marco de relación de dependencia, el autor de la obra, por supuesto, es el titular principal, sus herederos o derechohabiente, o aquellos que tuvieran permiso, ¿sí?, del autor para traducirla, refundirla, adaptarla, modificarla, etc. Yo ahí... Profe, disculpe. Sí. Perdón. Justo estaba pensando, perdón, buen día. Valentina, Este buen día. artículo, sí, que habla de quiénes son los titulares, no es lo mismo decir quién es autor, porque por ejemplo una persona jurídica no podría ser autor ya que no hay una creación intelectual de una persona jurídica, ¿no? No es lo mismo decir autor a titulares. No es lo mismo, por eso, no es lo mismo ser autor que titulares. El concepto de titular es un concepto más amplio. Vamos a ver que los titulares a veces tienen derechos más acotados que el autor. Y hay un derecho de autor, hay un aspecto del derecho de autor que se conserva durante toda la vida y más allá de ella también. Hay un caso que yo les mandé, creo que, no sé si lo mandé hoy o lo tengo por mandar. A veces mando tanto material que no me acuerdo si ya lo mandé, Camila, o no, que tiene que ver con un texto de Borges, un caso que llegó a la jurisprudencia, y que si ustedes lo siguen a través de Google, Google es a veces más rápido, las noticias son más rápidas que los repertorios de jurisprudencia, van a ver que es un juicio que ha llegado incluso a la casación, ha tenido distintas instancias, en donde un literato, un autor, hizo una modificación de una obra de Borges, es el Alep engordado, y eso dio lugar a un pleito bastante extenso y bastante discutido que llevó a cabo justamente su heredera, o sea, sería el artículo 4 de inciso B, que es María Kodama, sobre la obra de Borges. Entonces, todos en los casos prácticos, yo les voy a mandar algunos casos prácticos, aunque sea la síntesis, no todo el fallo, porque no los van a leer, no les va a dar el tiempo, después podrán leerlo por gusto, pero no los van a leer, aunque sea el extracto como noticia para que ustedes tengan ejemplos en el marco de la evaluación, y además ejemplos para cuando leen, cómo esto se activa. Entonces, volviendo a la pregunta de Valentina, sí, el autor no es necesariamente el titular del derecho de propiedad, porque el autor, de hecho, de la obra puede fallecer, ejemplo de Borges, ¿sí?, o fallece, si se trata de personas humanas, todos fallecemos,
¿sí? Y sin embargo, los derechohabientes o los herederos continúan como titulares de ese derecho. Después tienen un lapso de tiempo, según el tipo de obra, que eso vamos a ver adelante y va variando. 70, 50 años, 20. Eso lo vamos a ver. Pero hay un aspecto que se conserva. Hay algo que, vamos ahora sí al artículo 2. Hablamos de las titulares de derecho de propiedad intelectual, ahora vamos a las facultades amplias de su autor. Acá sí el autor, Valentina. El artículo 2 dice, el derecho de propiedad de una obra literaria, artística, científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, o sea, la facultad de disposición que tiene toda obra que integra el patrimonio de una persona, ¿sí? De publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma. Es decir, que el titular, el autor tiene la posibilidad de enajenar o bien de ceder su aprovechamiento, ¿sí? Pero hay algo que es importante. No obstante a esa enajenación, ya sea a través de una donación, de una cesión de derechos o de lo que hubiere, de lo que pudiera existir en el marco de la libertad y de la autonomía, de la voluntad que puede ejercer en relación a un bien que integra su patrimonio, siempre conserva, y esto sí también es producto de la evaluación, el derecho a mantener el título, el derecho a mantener la forma, el derecho a mantener a su contenido y el derecho a exigir fidelidad a esas cuestiones. ¿Fidelidad de quién? Del cesionario, de quien que reproduzca, de aquel que edite, ¿sí? Siempre, o de aquel que traduzca, ¿sí? Vamos a ver qué pasa después con el traductor, con aquel que traduce una obra, siempre tiene derecho a mantener el título, la forma, el contenido. Justamente esta causa del Ale engordado que entabló la viuda de Borges, se amalgaman todos estos aspectos. El derecho de autor, el derecho de autor fallecido, el derecho de los derechohabientes o herederos, la cuestión de que conserva quien fuera su autor el derecho a mantener título, forma, y por supuesto, en este caso, los derechohabientes son muy celosos de la protección de las obras de sus autores, ¿sí? Entonces ustedes en ese caso, por ejemplo, ven claramente cómo todo esto que estamos viendo en los artículos de la ley, lo ven plasmado en un caso concreto. El caso sirve para ejemplificar, para ejemplificar la teoría, para comprender la teoría. El caso de jurisprudencia, ese hay otros, para los que les gusta Fontana Rosa, ha habido unas cuestiones también que han llegado a los tribunales, con el autor Roberto Fontana Rosa y sus herederos, conflictos entre los herederos, la editora que era Ediciones de la Flor, también aparece ahí en escena. Es decir, voy a tratar de hacerles alguna selección para que ustedes lo puedan leer por su cuenta. Pero la idea es esa, no llenarlos de material, sino que puedan identificar. Vieron que a veces les pedimos un ejemplo y bueno, ustedes puedan referir. Entonces queda claro que si bien siempre puede ceder, puede transmitir, hay algo que siempre conserva, porque imagínense que, y esto tiene un sentido, porque si decimos que al comienzo de la clase hablamos de este corpus mysticum, de esta creación, de este potencial, de esta función intuitiva que tiene la ley respecto del intelecto, no podría pensarse nunca que muerto Borges modificó la letra de su creación o no sé, cambio los personajes o cambio el título de una obra. Esto guarda sentido. Tiene un sentido el por qué esto lo conserva. Vieron que dicen que el ser humano debe, que cuando hay una obra es como un hijo, ¿sí? Para el ser humano. Mi hijo es esa obra intelectual
es producto, bueno, tiene que ver un poco eso, y metafóricamente sería como algo que se prolonga más allá de su ser. Su obra se prolonga más allá de su ser, incluso de su vida. Este es el sentido y lo que la ley trata de tutelar y protege muy celosamente y es motivo de tanto conflicto. También es importante, vamos a ir salteando algunos artículos, por ahí vamos y volvemos, que ¿cuánto dura la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual sobre las obras, el artículo 5, ¿sí?, dura durante toda su vida, ¿sí?, sin perjuicio de este derecho a mantener título, forma, contenido o exigir fidelidad, ¿no? Y sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir de enero del año siguiente al de la muerte del autor, ¿sí? Esto es la duración de la propiedad intelectual. Es decir, que respecto de los autores es vitalicio y respecto de sus herederos son 70 años y les pone cómo contar ese plazo, que es a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. El autor murió en septiembre del 2022, la fecha se va a contar el 1 de enero del 2023, ¿sí?, el cómputo. Vamos a hacer bueno, ahora al final de la clase les voy a decir algo porque lo salteé y vamos a volver un poquito sobre eso. Vamos a ver que la ley 11.723 nos describe un concepto, ¿sí?, ¿cuáles son las obras póstumas? Es decir, ¿qué es una obra póstuma? Podría ser una pregunta, ¿qué es una obra póstuma? Las obras póstumas son las obras que no han sido publicadas por el autor, en vida del autor, las que hubieran sido, y que hubieran sido publicadas durante su vida, pero que no se llegaron a publicar. En el caso de Fontana Rosa, al que les referí, por ejemplo, se trataba de una obra póstuma, que él no había llegado a publicar en vida. Si el mismo autor a su fallecimiento las deja, refundidas, edicionadas o anotadas o corregidas, de una manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas. La obra póstuma, por ejemplo, hay un montón de obras póstumas, generalmente cuando una obra sale a la venta se hace referencia a que se trata de una obra póstuma. No sé, ahora me acuerdo de una, por ejemplo, de una obra de un sociólogo muy conocido, polaco, que se llama Zygmunt Bauman, una obra que se llama Retropía, es una obra póstuma. Una obra, creo que es de la estupidez a la locura, de Humberto Eco, también es una obra póstuma, por ejemplo. Pero obras póstumas pueden ustedes también fijarse que hay muchas, ¿sí? El alcance de la protección de la tutela que da la ley hace que nadie tenga derecho a publicar sin permiso de los autores o derechohabientes. Tiene que existir un permiso a publicar o a reproducir, o ya sea la obra artística, literaria, científica, musical, reproducirla, si no ha habido una autorización de su titular o de los derechohabientes, ¿sí? Hay una excepción a esto, o una licencia que se da a esta autorización, que es la del artículo 10 de la ley 11.723, que cualquiera puede publicar, que es la publicación con fines científicos, artísticos o didácticos, ¿sí?, que es cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales y tiene un límite de 1000 palabras, ¿sí? Y habla, bueno, o 1000 palabras, 8 compases musicales, etcétera, etcétera.
Esto hasta acá, hasta este punto, vemos cuáles son, hasta dónde es el alcance y qué importancia tiene la creación de la obra y hasta dónde es la tutela del derecho de autor, el alcance o la dimensión que tiene el derecho de autor. Hay algo que se vincula y ¿qué ocurre cuando, dijimos que el derecho de autor era vitalicio, qué pasa si el autor fallece y no hay herederos o derechohabientes? Esa sería una pregunta también que les podrían hacer. ¿Qué pasa? No hay herederos y no hay derechohabientes. En ese supuesto, cuando el autor fallece sin dejar herederos y su herencia se declara vacante, todavía no han visto sucesiones, pero se configura lo que se llama la herencia vacante, la obra no pasa al dominio público, ¿no? Sino que pasa al dominio privado del Estado por el término de 70 años. Acá se unifican los plazos que existen en relación a los herederos o derechohabientes y el plazo es para ambos casos, ¿sí? Para cuando hay un autor con herederos o derechohabientes, o cuando no lo hay y se trata de una herencia vacante y el titular de dominio pasa a ser el Estado, pasan al dominio privado del Estado, se unifica en 70 años, ¿sí? Dejando, por supuesto, a salvo los derechos que hubieran tenido terceros, ¿sí? Por ejemplo, un editor. Si hubiera derechos de un editor, bueno, sigue siendo del dominio privado del Estado, sin perjuicio de los derechos de terceros, que en este caso sería el editor. En el caso de Fontana Rosa, Ediciones de la Flor, hay algo, bueno, había herederos, pero había un contrato de edición, que está más adelante en la ley, pendiente, ¿no? Hay otros plazos de 70 años que comprenden a otras obras. Por ejemplo, las obras colectivas que duran 50 años, es decir, aquellas obras que tienen más de un autor, o también las obras fotográficas que duran 20 años y no 70. Vienen cuando ustedes a veces están haciendo un trabajo y van a tomar una foto de Google, les dice, esta foto puede estar sujeta a derechos de autor. Hay que tener mucho cuidado para no incurrir en un error que podría involucrarlos en una cuestión de plagio, de utilización sin derechos de autor. La propiedad intelectual cada vez más tiende a especificarse, tiende a veces el autor soslaya cuando hay reproducciones no autorizadas, ¿sí? O lo soslaya o lo deja de lado porque esto hace a su interés, o sea, el que debe promover la acción es él, ¿sí? o sus derechohabientes, a veces lo deja de lado, no acciona, y a veces sí acciona férreamente en defensa de su derecho. Bueno, el artículo, estamos viendo algunos aspectos salientes, ¿no? El artículo 57, ¿sí? 57 de la ley, si me siguen con la ley en la mano, mejor. Les habla de la inscripción registral, ¿sí? Y del artículo 58 a 60 habla de los trámites y los procedimientos de inscripción, ¿sí? Hay una cuestión, y les habla de todo el procedimiento, la cantidad de ejemplares, el depósito que debe hacer el editor de las obras comprendidas, es decir, todo eso lo pueden leer solos, no van a tener mayor dificultad en esto. Si se trata de una fotografía hay que presentar un croquis, es decir, hay indicaciones que tienen que ver con la registración. La cuestión más trascendente en relación a la registración, más allá de el tema del depósito que se debe hacer en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, es la cuestión de si esta inscripción es declarativa o es meramente o es constitutiva.
Esto es una cuestión que sí surge en el seno de la doctrina, saber cómo es o qué efectos tiene esa registración. Bueno, según la lectura del artículo 63 de la ley 11.123, ¿vieron? Vamos haciendo como vamos paseando, navegando un poco por la ley, porque no podemos ver artículo por artículo. La falta de inscripción traería como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en el que la registración se efectúe. Pareciera que acá, según el artículo 63 de la ley, pareciera que es, ¿qué les parece esa registración? ¿De qué tipo? Es constitutiva. Desde el... Sí, ¿por qué, Domar? A ver. Porque con la inscripción no obtenés el derecho. Es como yo les decía primero, la tutela va sobre el derecho, es constitutiva, no es una declaración de un derecho, es la inscripción de un derecho. Para ser ¿Todos dueño tiene que están estar inscripto. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Hay alguna contradicción o hay algo que nos haría pensar desde otra perspectiva que esto no sería así? ¿Cómo era la pregunta, profe? La pregunta concreta es, ¿el derecho para ustedes nace desde la inscripción en el registro o tiene otra perspectiva o podemos tener otra mirada? ¿O es declarativo? Para mí nace el derecho cuando se materializó esa obra. Y Más allá de la el- materialización, más allá, el derecho como creación del intelecto. Bueno, acá esto es discutido. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Y miren por qué, y unan o traten de enlazar lo que dijimos al principio. La exigencia de registración, como surge del artículo 63, ¿sí? Pareciera que es constitutiva del derecho. Pero esta exigencia nos da la idea de que de alguna manera viene a contrariar el artículo 17 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, porque el derecho nace desde el momento, sería meramente declarativo porque no nace con la registración, nace desde el momento en que esa obra fue dada a conocer, por el principio de concreción, fue desde el momento que la creó. Por supuesto que esto es una cuestión discutiva, si es declarativo o constitutivo, y va a haber autores que piensen, claro que yo, para hacerlo valer a ese derecho, para lograr la protección integral, siempre es recomendable, en virtud del artículo 63, la registración, porque habla de que la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que se le efectúe, recuperando dichos derechos en el acto mismo de la inscripción. Es decir, el derecho nace, ¿sí?, fuera de la registración, pero a los efectos de su protección o de lograr o sea, es oponible desde antes, el conocimiento de terceros, vendría a ser necesaria la registración. Sin perjuicio, les dice la ley, de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda publicación hecha durante el tiempo en que la obra no estuvo inscrita. Es decir, que esa inscripción tendría efectos retroactivos. Pero el derecho en sí, o sea, para hacerlo valer voy a tener que registrar, pero nace fuera del registro. Se recomienda, por supuesto, la registración. ¿Vieron ustedes, esto lo ven en la práctica, que dicen, cree tal cosa, hay que registrarlo? Hay una protección, una doble protección, en el marco de la ley 11.723, que es una protección penal y es una protección civil, ¿sí? La protección penal está, o sea que hay un doble sistema de protección, está plasmada en el artículo 71 y 72
y en el artículo también, sí, en el artículo 71, perdón, y 72, les habla de la represión con pena establecida en el artículo 172 del Código Penal. 172 es el delito de defraudación, ¿sí? El que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. Y hay una protección civil, ¿sí? que está plasmada en el artículo 80 de la ley 11723, que nos habla del procedimiento civil, ¿sí? Del artículo 80 al artículo 81. Después vamos a volver sobre eso la próxima clase, vamos a puntualizar algunos aspectos para no extendernos tanto ahora y que sea tanto contenido ahora. El artículo 79, vamos a avanzar después sobre esa protección civil y penal, un poquito la próxima clase algo vamos a decir. El artículo 79 habla de la posibilidad de decretar preventivamente o cautelarmente medidas para suspender un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico o análogo, acá también la ley es meramente ejemplificativo, cuando, a ver, vamos a leer el artículo 79. Les dice, los jueces podrán, previa fianza de los interesados, decretar previamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico, etc., el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampare esta ley. Estas medidas preventivas, hay un caso importante que se llevó a cabo, que tuvo tratamiento, y que se vinculaba con los sitios de acceso a películas por internet. Había el caso Cuevana, ustedes tal vez conozcan ese sitio, porque justamente se pidió una medida cautelar o preventiva para evitar el acceso a este sitio de películas donde había compañías como, no sé, la Fox o la Columbia o Paramount, que habían alegado derechos a la reproducción de esas películas. Estamos hablando de antes de Netflix, ¿sí? Antes de que existiera Netflix, donde esos sitios eran muy acudidos. Un caso Cuevana fue muy emblemático y muy referente de estas cuestiones. También en relación a eso les voy a mandar un extracto. Es decir, todas estas cautelares que se pueden pedir, que se pueden solicitar y que tienen un efecto preventivo que se plasma en la suspensión de una obra o de la posibilidad de un acceso a un sitio. Importante también, que esto lo había omitido, viendo la ley lo recuerdo, es que el seudónimo, ¿sí? El seudónimo que utilizara un autor, ¿saben qué es el seudónimo? ¿Conocen algún seudónimo? El seudónimo es como el nombre de fantasía, digamos. Bueno, bien, ¿conocen algún seudónimo ustedes? Sí, Gabo. ¿Cuál? Gabo. Esta también la del autor Bien, de Harry Potter. Gabo, muy bien. García Márquez. ¿Qué más? ¿Qué otro seudónimo conocen? Quino, creo que es el autor de Mafalda. Muy bien. Quino es el autor de Mafalda y se llamaba Joaquín Salvador Lavajo Tejón, ¿sí? Y nadie lo conoce como el seudónimo Quino, pero todos sabemos que si hay una obra de Mafalda, abajo está firmado como Quino, y yo no le pregunto quién es Lavado Tejón y no tenemos ni idea, ¿sí? Eso, el seudónimo también está protegido, eso es importante porque hay muchos referentes o expresiones de la literatura o del dibujo, del arte, que
acuden a la utilización del seudónimo. Alguien me preguntó algo, y acá hay una pregunta. Ah, no sé qué. Ah, no, en el chat. No, vi yo una había pregunta, dicho, pero- en realidad, otro seudónimo que es el de la autora de Harry Potter, de J.K. Rowling, que era porque Ah. decía que los nombres de mujeres vendían menos libros. Y vieron, pero ahora parece que todo está cambiando, tiene que llegar a su justo equilibrio. Tampoco, ahora que el mundo es solamente el femenino, llegar al justo equilibrio, ¿no? Es lo que nos tiene que pasar. Pero sí, vieron que eso son ajustes. La utilización de seudónimos con una finalidad, a veces porque el autor prefiere ocultar su identidad y su vida personal. Habíamos hablado la otra vez de bueno, les voy a traer un caso que es interesante y lo voy a narrar la próxima clase, como para ponerle un poco de un tinte ameno a este tema. La utilización del seudónimo, hay artistas que se esconden a través de ese seudónimo, e incluso ni siquiera nadie sabe quién es, generan una incógnita y un misterio en torno a su autoría, porque por alguna razón, que puede ser vinculada a su vida personal o vinculada a cómo concibe el arte, se esconden a través, y hay toda una conjetura en torno a saber quién es la persona de esa, ocultada bajo ese seudónimo. Pero es un derecho que tiene el autor. Así que de eso vamos a volver. Después vamos a hablar de las acciones. Voy a dejar esta parte para trabajarlo a través de un caso. Lo que les voy a pedir es que lo que yo les envíe, aunque sea lo lean por arriba. ¿Por qué? Porque lean los casos, porque yo voy a decir, bueno, tal cosa, recuerdan tal caso, y ustedes ya lo tuvieron leído. Extractos, no gran cantidad de material. Como para avanzar un poquito sobre esto, sobre ejemplos prácticos sobre estas cuestiones. Y vamos a hablar sobre el contrato de edición, ¿sí? El contrato de edición es aquel que se configura cuando el titular de derecho de propiedad sobre una obra intelectual, estamos hablando del artículo 37, se obliga a entregarla a un editor para que éste la reproduzca o la difunda. Y ahí vamos a hacer referencia a lo que les voy a dar para que lean para la próxima clase, que va a ser el jueves que viene, sobre el contrato de edición que mediaba el vínculo entre Fontana Rosa y las ediciones de La Flor, que ustedes saben que es la editora emblemática de sus obras. ¿Sí? Hay una contienda también jurisprudencial. Al contrato de representación, que es el contrato que se configura cuando el autor o sus derechohabientes entregan a terceros o a un empresario, si éste acepta una obra teatral para su representación. Ustedes esto lo ven en la ciudad de Mar del Plata en el verano, cuando lo ven en la cartelería de las obras de teatro, que ven claramente que ahí se traduce, ¿sí? la existencia de un contrato de representación. Solamente con ver el cartel se dan cuenta que tras eso, jurídicamente, vemos la configuración jurídica, es la existencia de un contrato de representación, ¿sí? Y también el contrato de venta, que es, que algo dijimos ya, que es el derecho que tiene el autor o los derechohabientes, ya sea a enajenar o ceder o total parcialmente su obra, ¿sí? Pero siempre, esto está en el artículo 51 de la ley, siempre el derecho que conserva de la facultad de exigir fidelidad. Esa enajenación o cesión, ¿sí? que se haga o que se plasme, debe inscribirse en el registro de la propiedad, ¿sí? En el Registro Nacional de la Propiedad, sin cuyo requisito no tendrá validez, ¿sí? El registro de la propiedad inmueble se llama Dirección Nacional, inmueble no, de autor, perdón, de propiedad intelectual, se llama Dirección Nacional de Derecho de Autor. En síntesis, como para que quede claro esto, las facultades amplias que tiene
el derecho de autor son, en lo que hace al derecho moral, a lo que sería el derecho moral de autor, son inalienables, imprescriptibles, incedibles e irrenunciables, porque esos derechos, en lo que hace al derecho moral, ¿sí?, de autor, los conserva durante toda su vida. ¿Sí? Eso es importante. Lo otro sí puede ceder, el aspecto patrimonial puede cederlo, pero lo que hace a la fidelidad de la obra, a su integridad, a lo que se llama genéricamente el derecho moral de autor, eso es imprescriptible, incedible, inalienable y incedible. Bueno, incedible ya lo dije, irrenunciable. ¿Eh? ¿Está claro eso hasta ahí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, seguramente habrá muchas, porque esto dispara... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, sí, Por Manuel, te ejemplo, escucho. si una persona crea una obra, se olvida de escribirla y la comercializa. Otra persona se fijó eso, se avivó y la escribe. Bueno, en ese caso, ¿se haría un juicio en el que versaría la discusión sobre el artículo 63? Si es declarativa o constitutiva, o no entendí bien. Sí, sí, Porque exactamente. si es declarativa, está bien el juicio, pero si es Por supuesto que constitutiva, ahí, ganaría la otra persona que se avivó. por eso yo dije, se recomienda siempre escribirla, porque es una materia, o sea, siempre voy a tener mayor protección a través de la inscripción, pero la existencia de la obra es preexistente en virtud del artículo 17 de la Constitución Nacional, que no habla, esa garantía no habla de inscripción, ¿sí? El derecho, o sea, nació esa protección, esa garantía nació antes de la inscripción. Esa es la discusión que hay. En relación a esa discusión, si quieren podemos profundizar un poquito la próxima clase también. Pero sí, sería ese, Manuel, el ejemplo y está muy bien y eso ocurre. Por eso siempre, cada vez más, hay una tendencia a la inscripción. No porque yo no tenga el derecho de mi obra. Yo pinté un cuadro en mi casa, es mi obra y eso no hay duda, y eso nació más allá de la registración. Pero la significación que va a tener, y eso es lo que dice la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna y que preexiste y que es, digamos, la ley 11.723 debe estar de acuerdo a ella. Con lo cual esa discusión se daría en ese caso que vos referís, sí. Seguramente va a haber muchas más preguntas, como suele ocurrir después de que vean el tema. No sé por dónde van con sus lecturas personales, seguramente van todos a tiempos desiguales a esta altura, por la proximidad del examen, cada cual tiene un ritmo diferente y es el punto donde yo les dije en la primera clase, donde los docentes y ustedes no vamos en la misma sintonía, porque las clases son mucho más lentas y los ritmos de clase y las secuencias semanales son más lentas que el trabajo que ustedes van haciendo. Tienen otra... Ahí es como que nos separamos. Al principio vamos casi iguales, pero después hay una lentificación de la clase, producto de la dinámica que tiene la clase, y hay un trabajo personal que hacen ustedes. Siempre dijimos que la clase bordea el trabajo personal, la bibliografía bordea el trabajo personal, y a eso ustedes tienen que acelerar. Siempre pueden preguntar. No sé si está Alan Gerasi, no está acá, porque me parece que es un alumno que hizo una pregunta a través de mi correo que se la voy a contestar entre hoy y mañana, pero debe ser un alumno libre. Por el tema que preguntó, es un alumno que va a dar libre. Siempre está posibilitada la pregunta también acá, en el marco de la clase del tema que damos, pero como se dan estas faltas de coordinación, bueno, las pueden formular a mí o a cualquier docente. El profesor titular suele dar en la última clase o una clase entera para preguntas y respuestas, preguntas de toda la asignatura. Suele dar una clase de consulta antes del examen.
que aprovechenlo, ese espacio, porque ahí pueden preguntar cualquier temática. Se suele hacer antes del parcial, ¿eh? Y no tengan reparos, ni pruritos, ni vergüenzas, ni nada de poder preguntar. Es una buena oportunidad que tienen eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que se dan estos tiempos disímiles y estamos justos. Bueno, la próxima clase yo voy a más o menos cerrar este tema. No es la clase que hubiera deseado, son todas temáticas muy, muy amplias, muy complejas, pero sí presentarles esta categoría diferente, los aspectos salientes. La próxima clase, en todo caso, vamos a tomar la ley y les voy a decir, bueno, miren, no dejen de ver esto, este artículo, este artículo, este artículo. Vamos a hacer como una síntesis del tema y vamos a tratar otro tema, ¿eh? Que vamos a ver si es anticresis, guardando correspondencia con lo tratado en las jornadas, como para cerrar ese tema también, o vamos a ver cuál. Yo les voy a mandar, de los temas que no veamos, que no lleguemos a ver, les voy a mandar un capítulo de libro, ¿sí? De un autor. No es que si ustedes quieren estudiar lo de los autores que vienen leyendo, lo pueden hacer, pero estos autores, es un autor sintético, es un capítulo corto, no sé, por ejemplo, Derecho de Aguas. Bueno, les voy a mandar un capítulo corto. Para cerrar el tema de propiedad intelectual, les voy a mandar un capítulo corto. Les voy a mandar en PDF, es del libro de Dillon, pero ustedes tal vez no estén accediendo al centro de impresiones de la facultad, justamente por esto del Zoom. Entonces yo les voy a mandar el capítulo del libro, ¿sí? Y acá, a propósito de la propiedad intelectual, lo estamos haciendo con fines didácticos, así que el capítulo del libro a través de el correo electrónico de la comisión, a Camila, y Camila, siempre tan gentil, lo replica a ustedes. Te hago una pregunta, este lunes es Sí. lo del colegio de abogados, ¿no? Sí, Domar, sí. Ah, listo. ¿A qué hora? A las 11. Empieza un poco antes de las 11 de la mañana. Ahí Camila les envió No, yo para pedir permiso en el trabajo, ¿vio? Bueno, fíjese ahí en el cronograma, pero usted no tiene que pedir permiso, porque usted ya tiene el permiso, me dijo. Usted tiene el permiso ya, no me dice que usted lo o deja. sea, sí, yo tengo que pedir el permiso porque siempre yo trabajo en una casa de televisión y una mueblería, Está entonces bien. tengo que pedir en los dos lugares y se me complica. Pero usted ya lo debe tener por la clase, porque usted va a clase en ese horario. Usted tiene clase los lunes, Sí. ¿entiende? Entonces es como si fuera la clase. Es la clase en la jornada. Nos tenemos que desformatear un poco. Es la clase en la jornada, ¿eh? Y usar una clase diferente, porque ustedes van a ver otro escenario, van a ver a sus docentes actuales, van a ver a sus docentes pretéritos, los que fueron antes docentes de ustedes, exponer. Entonces, bueno, exponer o sintetizar, porque la idea de esta jornada es sintetizar aquellos focos o puntos salientes que pueden ser objeto de debate en las Jornadas Nacionales de Mendoza. ¿Por dónde va a pasar la discusión de la doctrina? Por eso a veces no van a disposiciones largas de un tema, sino que los referentes de la facultad van a sintetizar por dónde va a pasar el foco de discusión de la doctrina. Esa es la actividad. Esa es la actividad. Una actividad diferente que estamos tratando a través del departamento, se está tratando de instalar. Actividades diferentes en el marco del área del derecho civil. Y eso que genere acciones de contagio en los estudiantes, que van a ser los futuros profesores, quienes nos van a sustituir, porque nadie es eterno, y eso ni lo sabe todo ni es eterno. Ustedes son los futuros operadores del derecho, en las distintas incumbencias a las que se vayan a dedicar. Pero de muchos de ustedes pueden salir futuros docentes. Entonces, este entrenamiento que lo tengan desde la formación de estudiantes, yo creo que es muy enriquecedor. Y ver que la doctrina discute, debate, esto lo digo por Mendoza, ustedes pueden ver, bueno, ahora son en Mendoza, las próximas, algunas a veces son en Buenos Aires, va a haber en Buenos Aires, son cada 2 años, van a ver a los autores de los cuales leen.
van a ver a Kipper, van a ver a... Yo estuve leyendo algo de la anticresi, lo que le falta a la anticresi es una pata económica. Bueno, ustedes ahí en el trabajo que si usted está integrando el equipo, me envían eso mañana y yo me lo pueden enviar mañana, si yo ya les estoy contestando qué es lo que hay que ajustar, si es que hay que ajustar algo, ¿no? Pero siempre está bueno. Y bueno, y después libertad total. O sea, ustedes democráticamente elijan quién quiere decir algo, la idea es que se sientan a gusto, que se sientan cómodos entre sus docentes. O sea, nos conocen a todos, así que la idea es que ustedes tengan un lugar, están especialmente invitados. Así que bueno, les agradezco y espero ese envío. Ahora, le hago una consulta. Sí, porque Carolina. El lunes que viene son las jornadas y el otro es 20 de junio, creo que es feriado inamovible. ¿Nosotros no volvemos a tener clases con la doctora Villanustre? La doctora Villanustre, ahí a través de sus representantes estudiantiles, probablemente pase esa clase para el día martes que está libre. Pero eso es una decisión de la profesora. Que eso está lo bien, tienen no. que... Era por si por ahí usted sabía. Tenemos ese día que nos queda y bueno, se puede aprovechar, pero eso lo tiene que decidir la docente y en todo caso se lo consultan. A través Bueno, de gracias. representantes. Camila, te tocó ser estudiante y representante, así que bueno, te toca esa tarea. Pero si no, que lo haga el centro. El centro o a través de Secretaría Académica también, consulten. Bueno, les agradezco a todos la presencia y bueno, que tengan un buen día. Y espero eso. Y los esperamos a todos. Gracias. 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 Igualmente. Gracias. No, gracias. Gracias a todos.